Bendiciones, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, que están una vez más en sintonía con su pastor y doctor Nicanor González, representando nuestra incorporación, en inglés, The Good Samaritan Center Monastery Church, el Buen Samaritano, Centro del Buen Samaritano, Buen Samaritano, Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Si la vamos a traducir en español, eso es lo que significa nuestra incorporación. Y me vino esa inspiración de ese nombre porque yo tuve una familia en nuestra congregación muy hermosa. Trabajaron arduamente conmigo. Apenas tenía yo 6 meses de pastor y estas 3 hermanas entraron a ese local que estábamos rentando para comprar aquí en el Bronx, New York. Y ya nuestra hermana Gloria Gallosa está con el Señor, le dieron esa promoción. Nuestra hermana Adriana todavía está en pie y nuestra hermana Julie por igual. Pero esas 3 hermanas entraron a nuestro ministerio cuando teníamos 6 meses de pastor. Y comenzaron a ayudarme en todo el sentido de la palabra. Cuando estábamos pequeños y cuando crecimos. Y después cuando conseguimos el templo pentecostal del Dios viviente en el 81, seguimos trabajando. Y el esposo de Gloria Gallosa era nuestro tesorero. Y él veía cómo nos movíamos y cómo ayudábamos a la familia y a la comunidad con lo poquito que teníamos. Y me recuerdo que mi hermana Gloria me dijo: pastor, usted debe de cambiarle el nombre de Templo Pentecostal de Dios Viviente al Buen Samaritano. Eso se me quedó grabado. Y mire lo que he hecho. Hemos hecho una incorporación en nombre de nuestra hermana Gloria Gallosa, honrándola a ella por toda su dedicación y devoción a nuestro ministerio. El Buen Samaritano, Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y para que usted vea que uno tiene buenos recuerdos y uno honra a estas personas que pudieron ver ese trabajo arduo, difícil, que apenas teníamos 15 miembros, 20 miembros, íbamos creciendo poco a poco, sin pensar en dinero y pensar en nada, sino el reino de Dios y la obra del Señor. Y por eso es que hoy en día pues le hemos puesto el Centro del Buen Samaritano, porque voy a seguir ayudando en estas capacidades y tocando base con tantas necesidades que hay en el mundo a través de la enseñanza bíblica, a través del consejo del Evangelio. Y créame que a los 6 meses de pastor yo era una persona que estaba aprendiendo también, estaba creciendo también. Y algunas de ellas que yo pastoreé estuvieron en el instituto conmigo, y lo menos que se esperaron ellos fue que yo iba a ser su pastor en un momento dado, como Dios obra en esa forma. Y por eso es que tenemos ese nombre, el Buen Samaritano. Gracias a Gloria Gallosa, que nos honró con ese nombre, sin saber que hoy en día
después de retirado del pastorado, iba yo a levantar una incorporación llamada El Buen Samaritano, Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Y ahí estamos. La pasada intervención que hice, hace 2 días atrás, estuvimos hablando de Lucas 10:27, porque 10:27, donde Cristo hace preguntas. La palabra monasterio es simplemente una palabra para poder identificar la incorporación en el estado de Nueva York. Usted sabe que cuando usted hace una incorporación tiene que ponerle un nombre. Y cuando usted busca The Good Samaritan Center, eso está en todos los 50 estados, ese nombre de esa incorporación. Entonces no se puede poner el mismo nombre, hay que ponerle otro nombre que no tenga otra persona, porque entonces no lo aprueban. Entonces, monasterio tiene que ver con algo importante que ocurrió, especialmente en el siglo V después de Cristo, cuando Constantino le dio la libertad a la iglesia que estaba escondida en la catacumba. La iglesia salió debajo de la tierra y ahí fue donde se fundó la Iglesia Católica, 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. Y es bien interesante que en ese mismo tiempo, del 325 en adelante, se levantó un señor llamado Jerónimo, que fue un maestro y fue un líder grande de la iglesia, donde él hizo una pared en su casa y estableció un monasterio, donde él invitó a todas las personas que querían ser santos, separados del mundo, apartados del mal, que fueran precisamente a ese monasterio. Y la historia de este hombre que comienza ese primer monasterio es bien interesante, porque después los monasterios se crearon en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Todos esos montes establecieron monasterios donde iban jóvenes a prepararse en la palabra, en los idiomas, a recitar la Biblia. Y mientras estudiaba la maestría en divinidad en el New York Theological Seminary, hablamos de estas personas que iban a estos monasterios. Y la historia registra que habían algunos de ellos que sabían los 150 salmos de memoria. Y yo, wow. Y los recitaban. Así que la palabra monasterio es simplemente para haber sido aceptado en el registro de la Corte Suprema de Nueva York, especialmente aquí en el Bronx. Entonces lo pasaron de una vez. Pero si me hubiera quedado con Good Samaritan Center Church, ya eso está en todos los lugares de los Estados Unidos, entonces no lo aprueban. Porque lo importante es que yo soy el líder de esa iglesia y que es bueno que otra persona, gracias a la hermana Victoria que me hizo la pregunta, porque hay otra persona que han hecho la pregunta, y es cuando usted va a poner lo que se llama un código o un password. Muchas veces el banco no lo toma, la agencia no lo toma, si no le pone un asterisco, si no le pone un número o le pone otras cosas que no sea lo normal. Entonces todas las iglesias tienen su nombre y no usan quizá el término monasterio, porque rápido lo relacionamos con la iglesia católica,
que ellos son los que tienen los monasterios, pero es un título, es como reverendo. Que reverendo es un título del sistema de gobierno. Sí, y igualmente doctor es del sistema de gobierno. Filósofo es del sistema de gobierno, que se establecen todos esos títulos. Y en realidad no son tan importantes como la persona que va a representarlo. En el caso mío, yo conozco la historia de los monasterios, porque soy un historiador de la iglesia cristiana y a la misma vez he enseñado en colegios, en universidades, he enseñado en seminarios acerca de estas cosas. Y entonces, cuando uno va a hacer un reglamento, tiene que estar de acuerdo a lo que la ley requiere. Y a veces que le dicen, pongan ese punto ahí, como la palabra in, Pentecostal Church of the Living God, in. Muchas veces el in, que no está en otro lugar, es lo que va a probar que, por ejemplo, Templo Pentecostal de Dios Viviente, esa incorporación fue creada por Rubén Quiró en junio de 1972. Y entonces ellos compraron ese templo en junio de 1975, ese templo que yo pastoreé por 44 años. Sin embargo, lo que compraron ese templo, solamente los pastores duraron ahí del 75 hasta el 80 y pico, 81, porque en el 81, mayo, yo entré a asumir la responsabilidad de ese templo, de esa sinagoga de 3 pisos. Y tuve que ser como un Nehemías, porque desde que entramos ahí comenzaron a robarnos y a romper. Y yo estaba predicando mientras el hermano Samuel Gallosa, José, eran 2 hermanos tan especiales que están con el Señor hoy en día. Ellos eran los que estaban ahí tapando los hoyos de la ventana que nos rompían todo el tiempo en esa comunidad. Así que pasamos, yo entré como Nehemías a reconstruir todos los muros desde abajo hasta arriba. Y Dios nos guardó por 44 años. Y después de tener 25 años en la iglesia, entonces habían como algunos $400,000. Hablamos con la oficialidad de la iglesia y tomamos $600,000 más prestados, juntamos $1 millón y reconstruimos la iglesia. Y hoy en día la iglesia por dentro está reconstruida en esa forma bella y hermosa. Y que Dios me dio eso de hacer eso así en ese lugar. Gastamos $1 millón en reconstrucción y añadimos un edificio en la parte de atrás que no estaba. Sin embargo, los pastores que estaban ahí, que fueron los fundadores en el 72, ellos solamente pagaron $150,000 para comprar ese edificio, que era una sinagoga judía. Ya para el 75, esa área ahí se había poblado con dominicanos, puertorriqueños, morenos y otras nacionalidades. Y como los judíos no están predicándole a nadie, solamente dan su culto al Dios de ellos, a Yahweh, Elohim, Baruch Adonai, pues ellos no iban a proselitar a ese pueblo hispano y ellos se fueron. Quiró se quedó. Después cuando vinieron las crisis, me llamaron a mí, apenas yo tenía 48 miembros en la iglesia que ya tenía 2 años de pastor. Me llamaron, habían 2 hipotecas, yo entré, pagué la primera hipoteca, nos quedamos sin un centavo y unimos una congregación de 12 hermanos que quedaron, más los 48, habían 60 hermanos, y ahí seguimos la obra en el 81 hasta el 2023, calculando 44 años que duré con mi esposa emérita en este lugar. Esa historia yo la voy a estar dando a ustedes como parte de mi trayectoria ministerial. Y que en cierta forma The Good Samaritan Center Monastery Church más luego se puede convertir en una iglesia satélite, donde vamos a tener gente
de todos los lugares del mundo, no solamente del Bronx, sino de Australia, de Sur y Centroamérica, que van a estar sintonizándose con esta programación con su maestro, que yo voy a hacer un maestro, como le pusimos al título, apologética del Evangelio de Jesucristo, para presentar la verdad de la palabra de Jesús a 40 y pico de millones de iglesias que hay en el mundo, y algunas 37 millones de concilios, movimientos y denominaciones que hay en el mundo, que puedan sintonizar con una persona como yo, que ya he dado toda mi vida al Señor. Desde niño he estado, y desde niño dediqué 44 años de pastorado en una sola iglesia, sin salir mucho a ningún lugar, sino fundamentando ese grupo de hombres y mujeres en la fe, para mantenerlo en una convicción, una certeza, una seguridad de la persona de Jesucristo. Entonces hablamos de no contestar preguntas sin saber el significado de la pregunta. No dar respuestas rápido a una persona que le pregunte algo sin usted conocer el contenido de la pregunta. En este momento yo les relaté a ustedes un poquito de mi historia al comienzo de este ministerio. También les relaté el nombre de Good Samaritan, que me dio la idea cuando era apenas un jovencito de pastor, una hermana mayor de nuestra congregación que está con el Señor. Así que con ese nombre yo la sigo honrando a ella aquí en la tierra, y gloria a Dios por eso. Pero me gusta darle crédito a las personas que siempre ayudan, que siempre han puesto su mano para que yo sea la persona que yo soy hoy en día. Y eso es muy, muy importante. Reconocer a aquellos que ayudan, que dan la mano, que estuvieron ahí en los momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Aquí leemos en Mateo 5, 37, cuando se está hablando de juramentos. Y Sur y Centroamérica y los países del mundo, pero Sur y Centroamérica y el Caribe, le gusta mucho juramentar. Por mamá, por papá, por mi abuela, por Dios, por Cristo, olvídese. Entonces Cristo es que está hablando aquí diciendo que no hagamos juramento. Y si hace un juramento es para cumplirlo, no es para jurar y no cumplirlo. Pero Jesús añade aquí a estos fariseos, doctores de la ley, intérpretes de la ley, saduceos. Él le dice en el verso 34, capítulo 5 de Mateo, pero yo os digo, es que Cristo siempre citó la ley. La ley dice pero yo os digo. Entonces, ese contraste, cuando Jesús decía, yo os digo ya, estaban los intérpretes de la ley, los maestros de la ley, los sacerdotes, los fariseos, así con la antena parada. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado donde Dios pone sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Hasta Jerusalén fue mencionada. Ni por tu cabeza jurará, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Es bien interesante. Cristo era lo más práctico como ser humano aquí en la tierra. Muy práctico. Y hablaba en un común denominador de su época y de su tiempo. Entonces aquí viene el punto principal. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto
de mal procede. Bien interesante. Bien interesante. Estas son palabras axiomáticas. La palabra axiomática es una palabra de seminario donde Dios hace una declaración de algo y cuando esa declaración se convierte en axiomática es que es para todos los pueblos y para todos los tiempos. No fue simplemente para ese tiempo. También la otra palabra que aprendimos cuando estábamos en el seminario es la palabra normativa de Dios. De la palabra normativa de Dios, Éxodo 21, no tendrá dioses ajenos. Es una palabra normativa. Porque si tiene otro Dios que no es Dios, eso es idolatría. Entonces, no podemos decir, no, pero que los 10 mandamientos fueron en el libro de Éxodo hace casi 6.700 años atrás. No, la palabra normativa de Dios se aplican a todas las generaciones, a todos los tiempos. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahí? Es un maestro que le está enseñando, ¿ok? Entonces establecimos en Lucas 10, 27, que cuando vino el intérprete de la ley a preguntarle a Jesús qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y él le contestó, amar a Dios con el corazón, amar a Dios con el alma, amar a Dios con la fuerza y amar a Dios con la mente. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Cristo lo aplaudió. Fantástica respuesta. Bien. Pero él contesta la pregunta. Estamos hablando de un maestro de la ley. Él contesta la pregunta porque eso es lo que dice la ley. Eso no quiere decir que él lo está viviendo. Él está citando lo que dice la ley. ¿Y cómo le muestro eso? Porque en los mismos versos de Lucas 10, 27 en adelante, él le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¡Wow! Porque cuando Cristo oyó la contesta de amar a Dios con el corazón espiritualmente, con el alma emocionalmente, con la fuerza físicamente y con la mente intelectualmente, cuando él oyó esa respuesta y amar al prójimo como a ti mismo, Jesús le dijo, haz esto y vivirá. ¿Ve? Pero el intérprete no se quedó con haz esto y vivirá, él le dice, ¿quién es mi prójimo? Y ahí viene la ilustración del hombre que viene descendiendo de Jerusalén a Jericó y cae en manos de salteadores y ladrones. Y es bueno que ustedes sepan eso, que allá también daban asalto, que no es solamente en el Bronx que dan asalto, en los países de nosotros, en Jerusalén daban asalto, en Jericó daban asalto también. Pues todo el mundo andaba con espada y cuchillo. Usted no sabía de dónde iba a venir una persona para asaltarle y quitarle todo lo que usted ha trabajado todo el día, o la fruta. Entonces, vuestro hablar sea así, sí, no, no. Entonces, yo mirando el contexto histórico de nuestros tiempos y los tiempos de Jesús tan diferentes. Allá se hablaba mucho, porque no había entretenimiento de televisión, de teléfono, de radio, no había luz. Entonces, siempre ellos se reunían a hablar. Y si estaban en un barrio donde la gente caminaba y había un grupito en una esquinita, ya usted sabe cómo ocurre en los países de nosotros. Y no solamente se hablaba, que se juramentaba. Se hacían juramentos violando la ley. Porque la ley aceptaba juramento siempre y cuando que la persona cumpliera su juramento. Cuando usted lee Eclesiastés 5:5, mejor no es prometer que prometer y no cumplir.
Entonces Cristo está estableciendo una ley mayor en ese tiempo que se hablaba tanto, porque no había espacio para usted entretenerse con una película, una televisión, de un programa, de juego. Eso era todo diálogo, 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 diálogo. Pero que no necesariamente eran diálogos saludables. ¿Ok? Que esa era otra realidad. No necesariamente eran diálogos saludables. Y aquí yo voy a usar algunos proverbios del proverbista Salomón de 3000 años atrás en relación a los labios, al hablar, la lengua. Porque si Cristo dijo vuestro hablar sea sí, sí, no, no, y más de aquí mal procede, ¿qué está sucediendo aquí? Entonces Salomón nos ayuda en este particular, que fue un hombre que Dios lo llenó de sabiduría, y en Proverbios 10:19, Salomón dijo, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, acatado, prudente, templado, en su mansedumbre. Qué lindo ver una persona que habla cuando tiene que hablar y calla cuando tiene que callar. Qué lindo es eso. ¿Usted sabe dónde nosotros vemos eso? No en la iglesia, cuando estamos en la corte, siendo juzgados por un caso o algo que hemos hecho mal. Ahí todo el mundo está en silencio. Y hasta el juez le pone multa a la persona que hablan en su corte. Así que va, porque ahí se necesita silencio sepulcral. Pero Salomón nos dice a nosotros que las muchas palabras no falta pecado. O sea que cuando hablamos mucho pecamos. Ouch. Y la persona que refrena sus labios es prudente. Hay veces que yo quiero decir cosas, pero yo refreno mis labios para no decirlas. Porque cuando usted le va a hablar a una persona, un ser humano, usted tiene que considerar que esa persona tiene sentimiento, conocimiento y voluntad. Tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Tiene un consciente, un preconsciente, un inconsciente. Tiene sus 5 sentidos de oír, de ver, de gustar, de oler y de tocar. Usted le va a hablar a una persona completa, total, humana. Y aquí Salomón nos dice en Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Y como la psicología enseña que los sentimientos y las emociones están asentados en el alma, pues entonces yo interpreto que el que guarda su boca, guarda sus sentimientos, guarda sus emociones. Pero entonces dice el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Ya usted sabe, calamidades es lo peor que le puede suceder a un ser humano. Entonces, si el Señor nos dice, vuestro hablar sea sí, sí, no, no, ¿cómo vamos a ir nosotros a la iglesia, a la casa de oración, a fiestas que nos invitan, a reuniones de grupo, y usted va a sentarse y va a medir su palabra y va a tener prudencia? Y que en el momento que usted hable, que la persona lo puedan oír. Cristo a los 12 años se escapó de papá y de mamá. Y María y José estaban en crisis buscando a su hijo.
La cultura en Israel es que el niño a los 12 años ya era un hombrecito, es como el muchacho de los 18 años aquí en los Estados Unidos. Y a esa edad podían hasta casarse. Y Cristo fue al templo. Y él estaba oyendo a los escribas, a los intérpretes de la ley, a los sacerdotes. Y como esos cultos eran cultos abiertos, que la cultura judía era que si usted iba a la sinagoga, estaba el Torá, el Talmud, los 5 libros de Moisés, en el púlpito. Y usted no tenía que ser invitado para enseñar y hablar del Torá, del Talmud. Usted podía pararse y comenzar a hablar, si sabía hebreo y era hebreo, de lo que decía esos 5 libros. Y siempre había maestros, desde luego, los maestros estaban ahí, pero también la audiencia que estaba ahí, que eran también personas estudiosas, podían hablar. Cristo estaba ahí a los 12 años, él comenzó a hablar. Y cuando Cristo comenzó a hablar, todo el mundo se admiraba. Ellos no estaban viendo un niño, estaban viendo ya un hombrecito ya, hablándole a ellos, porque la cultura hebrea establecía que ahí estaba un hombre delante de ellos hablándole. Estaban impresionados con todas las palabras que Cristo le estaba hablando acerca de su Padre, acerca del Antiguo Testamento. Así que el que guarda su boca, guarda sus sentimientos y guarda sus emociones para no ofender y para no ser ofendido. Porque a veces que la persona habla y piensa que la otra persona se va a quedar callado. Cuando usted vaya a hablar con otra persona, usted tiene que planificar. Y si me dice esto y si me dice aquello, sea inteligente. Dentro del FBI, dentro de la policía, hay personas que han estudiado aún cuando uno mueve la mano, cuando uno mueve la ceja, cuando uno mueve los ojos, cuando uno mueve el cuerpo, que está hablando también. Y todo eso ya se ha estudiado por cientos y cientos de años. Entonces, si usted no quiere tener calamidades, no siga abriendo su boca. Especialmente si no hay necesidad de que usted hable. Mire lo que dice el proverbista, porque Salomón lo estamos ocupando hoy en este día, en Proverbios 17, 27. Proverbios 27, 17. Proverbios 17, 27. 17, 27. El que ahorra, ¿es lo que ahorrar cuando uno guarda dinero en el banco? Sus palabras tiene sabiduría. Y después dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y lo más interesante es el verso 28 de Proverbio, el verso 28 de Proverbio 17 que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún la persona necia. El que cierra sus labios es entendido. Por eso Cristo estableció de que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque cuando comenzamos a llenar el espacio, porque hay personas que van a visitar a la familia. Eso no quiere decir que usted va a hacer silencio y va a estar callado, que va a esperar para decir un sí, un no, no, no. Cristo no está hablando de eso. Eso estaba relacionado a los juramentos. Que la persona le encontraban en una falta, en una situación, entonces ellos, sabiendo que no iban a cumplir, hacían juramento. Y Cristo lo confronta. En vez de estar haciendo juramento, sí, no, ve.
Yo mejor prefiero decirle que no a una persona en que se ofenda, que decirle que sí y salir los dos ofendidos, y más luego sentirnos mal los dos por la decisión que se hizo equivocadamente. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Cuando usted llega al punto de jurar, ya usted sabe que ya usted está creyendo que la otra persona que usted le está confesando, diciendo, no le está creyendo. Entonces usted busca una persona mayor para usarlo como testigo de que usted está hablando la verdad. Si usted no cree lo que yo le estoy diciendo, yo no tengo que juramentar, yo no tengo que añadir palabras, yo no tengo que decir nada más, sino dejar eso a la merced de su confianza en mí, de que yo le estoy hablando y diciendo la verdad. Ouch. Seguimos con Proverbios. Estamos ocupando el tiempo de Proverbio aquí. Proverbio capítulo 20, verso 19. Ese se parece a todos nosotros los hispanos. 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Y después dice Salomón, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Ouch. Usted sabe cómo el suelto de lengua es el que piensa que donde quiera que está, él o ella tiene que estar hablando la hora entera. Y no hay un espacio de meditación, de contemplación, de análisis de un tema que se expuso. Y yo he podido ver a esa persona. Yo voy a los lugares y veo una persona que no para de hablar. Como una cotorra. Y la gente hasta en el grupo comienzan hasta a reírse. Y la persona que está hablando se cree que está siendo tan cómica, tan cómico, que wow, la gente está contenta. No, lo están mirando a usted como un necio. Lo que está descubriendo es que cuando uno está en chisme, uno descubre el secreto. Parece que esto va combinado con lo que hablamos hace 2 días atrás, de cuando le preguntan algo a uno tiene que saber por qué me están haciendo esa pregunta. ¿Por qué la persona quiere saber eso? Y hasta que no le dé la razón de la pregunta, usted no contesta ninguna pregunta. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. ¿Cómo parar a una persona suelto de lengua? No hablarle. Es lo que hable. Cuando él le diga, me está escuchando, no sé lo que tú estás hablando. No sé lo que estás diciendo. Y si estoy oyendo lo que está diciendo, yo no veo coherencia. Entonces, usted puede ayudar, pero en privado. No le diga eso delante de toda la gente, que lo va a ofender. Ven acá, déjame conversar contigo algo. Llamarlo fuera del grupo, que no se hace en grupo, en privado. Te respeto, te amo, te quiero, pero no te está viendo bien con lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo? Está hablando demasiado. Está mencionando muchos nombres. Está diciendo cosas que tú no tienes la evidencia para comprobar que eso es verdad. Está diciendo cosas que quizás tú has oído, pero tú no has evidenciado eso que tú estás diciendo. Y aun cuando lo evidencie, eso tienes que preservarlo para guardar la espalda de tu hermano, de tu hermana, si lo amas. Porque amar al prójimo como a uno mismo es que usted no quiere que hablen de usted.
Ustedes no quieren que la gente diga que usted esté mal, que usted no sirve, que usted viste mal, que usted tiene... No, usted no quiere eso. Pues eso que usted no quiere, la regla de oro es no le haga a otro lo que a ti no te gusta que te hagan a ti. Esa es la regla de oro. Pero nosotros violamos todo las palabras de Jesús. ¿Ven? Y que las personas que siempre están chismeando y hablando y diciendo son las personas que más viral son en las redes. Mire, la gente que tiene miles y miles de seguidores, que siempre están chismeando, están siempre descubriendo los secretos por el chisme. Y eso es lo que está de moda hoy en día en las redes. Yo espero un día tener miles y miles de personas. Ya han entrado casi 4,000 personas en estas programaciones. He ministrado yo en este mes. Ya pasamos de los 4,000. Fantástico. Pero yo no ando buscando ser viral o tener números. Yo ando buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a aprender y a cambiar. Y aceptar no lo que yo digo, no lo que yo he aprendido, sino lo que dice la palabra de Dios. Que eso es lo que menos estamos nosotros estudiando. Proverbios 21:6, Salomón nos dice, amontonar tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Wow. Wow. Quiere decir que la lengua tiene la capacidad de amontonar tesoro, pero un tesoro negativo, un tesoro de chisme, de secreto. Entonces, cuando amontonamos ese tesoro con la lengua, Salomón dice que eso es un aliento fugaz, de aquella persona que andan buscando su muerte. Así que Proverbio nos da una tremenda enseñanza a cada uno de nosotros en este día, conectada con la enseñanza de Jesús, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Pero recuérdese que el exégesis de ese capítulo 5 tiene que ver con el capítulo 5, versos 33 al 37, tiene que ver con el juramento. Que la esencia de esos versos tiene que ver con las personas que les gusta estar jurando. Yo te juro por mi abuela, por mi mamá, que eso fue así. Cristo está diciendo, no jure. Eso fue así, y así que yo lo estoy contando. Si usted lo cree, amén. Si no lo creen, Dios le bendiga. Siga caminando. Deje a su mamá muerta tranquila, a su papá muerto tranquilo. Deje al pastor tranquilo, deje a los líderes tranquilos, deje a Dios tranquilo. Párese sobre sus propios pies y diga, esto es lo que es y se acabó. Si la persona no le cree, pues la persona no confía en usted. Si uno confía en usted, pues, y usted confía en usted, pues usted va a estar bien y la otra persona no va a estar bien. También en Proverbios 21:23, el proverbista nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. En el otro versículo habla que nos libremos de las calamidades. En este verso 23 de Proverbio 21 dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma, sus sentimientos, sus emociones, guarda de angustia. Dos palabras principales, calamidades y angustia. Yo siempre he enseñado que la vida se compone de hablar y de hacer. Dos cosas. Este es el meollo, el centro, el núcleo de la existencia humana. Hablamos, decimos y hacemos. Entonces, lo que nosotros hablamos nos va a hacer bien y mal. Nos va a comprometer para bien y para mal. Lo que nosotros
hacemos nos va a comprometer para bien y para mal. Dos cosas. Entonces, si nos comprometemos en el hablar para mal, vamos a tener calamidad y vamos a tener angustia. Porque no solamente hablamos, sino que también hacemos. Porque también en Proverbios dice que la abundancia del corazón habla la boca. En 1895, cuando Segismundo Freud en Austria, comenzó su proceso de psicoanálisis, que se hizo el padre del psicoanálisis, él, en sus libros, mira, ahí atrás yo tengo todos los libros de Sigmund Freud. Tuvo que estudiarlo en la escuela de psicología, en la clínica de psicología, para saber su teoría y todas esas cosas que él enseñó. Y estudiamos todas las escuelas de psicología para ver quién enseñaba y quién no enseñaba. Todo eso tuve que hacerlo yo en todos esos años de estudio de psicología. Él habló del slip of the tongue. Cuando la persona quiere decir algo, pero no se atreve a decirlo, pero lo dice. En el caso de nosotros decimos, ¡ay, se me zafó! Se me salió. Sigmundo Freud nos dice que usted quería decir eso. No fue que se le salió o se le zafó. Usted lo quería decir. Porque ahí es donde se cumple que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve? Entonces, si vamos a lugares, estemos conscientes que vamos a estar en un lugar. Si vamos a celebrar en ese lugar, se va a hablar, se va a disfrutar, se va a comer. Si hay playa, si hay río, se va a participar. Hay personas que no les gusta nada eso, que van a esos lugares y se sientan a dialogar, a leer. Cada persona tiene que ser respetada por el grupo. No todo el mundo, cuando se va a una actividad, tiene que hacer lo mismo. Ouch. Yeah. Porque hay personas que se ofrecen a participar para que no le llamen antisociales. Y van. Pero muchas veces el mismo grupo, cuando ven que la persona no quiere participar, ya le llaman antisocial. Usted no sabe la situación que está pasando esa persona, que quizá quiso salir de su casa para tener un ambiente diferente, pero no necesita para interaccionar, para ser parte de todo lo que están haciendo todos los demás. ¿Ve? Y le digo esto con mi experiencia, mi conocimiento, mi capacidad y todo lo que yo experimenté como pastor, saliendo con mi congregación a los parques, a todos los lugares. ¿Qué no hacíamos como congregación, no? Pero no era psicólogo, yo no entendía tanto la conducta humana. Ahora se me hace más fácil para educar, para ayudar a la persona que quieren que la gente haga lo que ellos quieren, que quieren convertir a la gente al criterio de ellos. Bien. El movimiento pentecostal es un movimiento que más se para en la iglesia. Cuando los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los episcopales, los anglicanos, los reformados van a nuestras congregaciones pentecostales, ellos se asustan. Porque la mayoría de las veces cada persona que va a estar al frente, y pónganse en pie, vamos a orar, vamos a cantar, levante la mano. Y esta iglesia histórica no están acostumbrados a ese estilo de culto. Ellos se sientan, ahí ni se dice aleluya ni gloria a Dios, escuchan su mensaje y se van para su casa.
nosotros hacemos una algarabía de celebración, ¿no? Que estamos tan felices por nuestra salvación. Pero es una experiencia de nosotros. Por eso es que necesitamos maestros que puedan seguir enseñando a la congregación carismática que si queremos que nuestras congregaciones crezcan y aumenten, tenemos que respetar la individualidad y características de cada persona que entra por la puerta de la casa de oración. Y que no necesariamente esa persona que entra va a estar participando y haciendo todo lo que se está haciendo al frente, o en el medio, o detrás, o donde quiera que esté reunido en la congregación. Y cuando hay esa consideración, ese respeto por esa persona que desconoce la trayectoria cultural, idiosincrásica del culto pentecostal, esa persona va a volver. Cuando se le dé el tiempo a la predicación. Porque la alabanza y la adoración y los cánticos no son superiores a la predicación, señores. Ahora doy así. Que eso era lo que yo enseñé en mi congregación. Porque si hay lengua, hay salto, hay brinco, y hay corredera, y la gente se cae y todo, y no hay palabra de Dios, nada sucedió en ese lugar, nada. La gente se va a ir seco sin oír la palabra de Dios. Porque lo único que va a mantener firme a una congregación es el oír y el oír por la palabra de Dios para mantener su fe, como dice Romanos 10, 17. Y en Hebreo 11:1 dice que esa fe va a producir certeza, convicción, seguridad para los tiempos oscuros, difíciles, que van a venir a la vida de esa persona. Así que hay dentro de la iglesia carismática, estoy hablando a 40 millones de iglesias en el mundo, que la mentalidad de ellos, aquí vinimos a gozarnos. Okay. Hay gente que entraron ahí con pérdida de familia. Hay gente que entraron ahí, que entró y se llevó al papá, mamá y 2 o 3 hijos, y van ahí para que oren por ellos. Y como que nosotros nos cegamos y nos olvidamos de cada persona que entra a ese lugar. Porque por lo menos dentro de los miembros de una congregación se conocen las personas. Y pudiéramos celebrar. Pero cuando viene la persona nueva, que usualmente la gente que no tiene a Dios en su noticia, el último lugar que van a ir es la iglesia. Y que tiene que haber una conciencia dentro del liderazgo de esa iglesia, que hay 2 o 3 personas nuevas que no habían ido a ese lugar y posiblemente lo hiere, y la persona que toma información, hacer preguntas sabias. Gracias por venir. ¿Le podemos ayudar? Ay, sí, quiero que oren por mí, estoy en crisis, ok, ya. Y es bueno que le notifiquen al pastor eso, a los pastores, a las pastoras, a los líderes que están al frente, para que podamos ajustar ese culto de una forma tal. Porque yo siempre le decía a mi congregación que los hermanos no eran tan importantes como la gente nueva que venía. Lo más importante son las almas que hay que salvar, porque ya nosotros somos salvos, tenemos nuestra salvación. Entonces estamos dando un culto a Dios de ministración, de proclamación del Evangelio, no para los que son salvos, es para los que vienen nuevos. A los que vienen nuevos, a eso es que hay que predicarle. Y desafortunadamente las iglesias del mundo solamente le están predicando a su propia gente todos los días. Quiere decir que no estamos formando discípulos para que esos discípulos hagan la voluntad de Dios, trayendo gente del vecindario para que el pastorado, la pastoral pueda ministrar a ese grupo que no conoce a Dios en su corazón, en su vida. Vuestro hablar sea así, sí, no, no.
que si ahorramos nuestras palabras, nos preparamos para proclamar el Evangelio de Jesucristo, eso es lo que vamos a hablar, la buena nueva de gozo, paz y salvación. Y yo como pastor tuve que parar personas que me decían, pastor, yo quiero testificar esto. Y digo, no, usted no puede hacer eso un domingo en la congregación. El domingo es para celebrar. Ni para tirarle un balde de agua a la congregación de tristeza, de dolor, por la situación que usted está pasando. Vamos a orar con usted en la oficina. Vamos a ayudarle. Ve. Que tengo un sueño. No. Dígame el sueño. Que yo me soñé que el diablo se va a llevar a esta congregación. Eso usted no va a testificar aquí. Usted no está bien en su cabeza. Hay que parar a la gente. Y hay gente que no le gusta eso. El pastor no me dio parte. Pues no le di parte. Yo tengo que asumir mi responsabilidad porque yo soy, de acuerdo a Proverbio, a Hebreos 13:17, el que voy a dar cuenta por cada persona que entra a esa congregación. Yo soy el pastor. No es usted como miembro, ni oficial, ni asistente. El pastor que va a dar cuenta por cada persona que entra ahí. Y por las personas que hablen y se dirijan a esa congregación que Dios le ha dado a esa persona para que dirija. Así que hay una responsabilidad grande para el liderazgo pastoral de estas 40 millones y más de iglesias que hay en el mundo. Y que dentro de la iglesia, como yo crecí en el movimiento pentecostal y sigo siendo pentecostal, hoy en día puedo sentarme para hacer algunas correcciones. Que yo también cometí mis errores por no haber estudiado y conocido un poquito mejor de lo que Cristo nos dejó a nosotros. Y hay tantas cosas que se están moviendo que hoy en día todo eso está saliendo en las redes. Y parecemos gente loca. Entonces la gente no va a querer entrar a la iglesia pentecostal. Porque hay alguien que está grabando y después lo tiran en las redes. Hay cosas que se van a tener que hacer dentro de las congregaciones pentecostales que no deben de grabarlo. De que hay unos críticos ateos, agnósticos, que van a usar eso en contra de la gente que quieren visitar las congregaciones carismáticas. Tenemos una crisis existencial en nuestras congregaciones. Que queremos exponernos, queremos que todo el mundo nos vea, pero hay cosas que no se pueden exponer. Entonces, si no la expone las grabaciones de la iglesia local, hay 2 o 3 hermanos que toman su video, su teléfono y la tiran a las redes y entonces, Dios tiene que ayudarme en este periodo de tiempo, porque antes no existía nada de eso. Cuando yo me criaba, nosotros brincábamos, saltábamos, nos tirábamos al piso, nadie veía nada. Hoy en día todo el mundo ve todo. Y los espíritus de adivinación se han aumentado, como dice Levítico 19, 20 y 21. Los espíritus de adivinación los mandaban a matar a la gente que tenía esos espíritus. ¿Usted se cree que un profeta es una persona que le va a decir a usted el número de seguro social suyo? ¿Usted se cree que es su profecía? Que le va a decir la tablilla de su carro. ¿Usted se cree que es su profecía? ¿O don de discernimiento? Estamos carentes y cortos del conocimiento de la palabra de Dios. Y después esa persona se proclama que son profetas. ¡Wow! Cuando Jesús en el Evangelio nos dice, vete a tu cuarto secreto, háblale a tu Padre Celestial, y cuando esté en público, tu Padre Celestial te va a compensar. Cuando el Evangelio nos dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Dios mío, qué contradicción hay en todas las iglesias
de movimiento carismático. Y eso está hoy en día en un sensacionalismo que eso no tiene medida. Y toda la gente le gusta ir a esos lugares para que le digan su vida. Mira, es la palabra de Dios. Aquí está la vida tuya. Aquí está la información que tú necesitas, la profecía que tú necesitas, la palabra que tú necesitas, la dirección que tú necesitas, el camino a caminar que tú necesitas, la vida eterna que tú necesitas. Aquí está en este libro sagrado. Ahora, si no lo estudia, no lo lee, tiene que hacer un express, algo más rápido, que alguien tenga una adivinación y te deje saber. Y después en público. Si usted cree que el Espíritu Santo va a avergonzar a una persona en público, en una congregación, si Dios quiere salvarlo a usted y quiere que usted se quede en esa congregación, que venga alguien con un espíritu de adivinación a avergonzarlo a usted. Eso es del diablo, eso es para que usted no regrese a esa congregación. Eso no se puede aceptar. Y yo fui muy cuidadoso en mi pastorado de 44 años con esas situaciones. Y si lo hacían escondido de mí, porque yo lo confrontaba en la oficina. Cuando veía cosas raras así. Que yo soy bíblico, palabra, cuidado de esas ovejas que Dios nos da para pastorear. Y nadie le va a hacer daño. Que a mí que me van a llamar la atención, especialmente cuando ya uno tiene el conocimiento que están ocurriendo ciertas cosas. Que yendo a casa de ciertas personas para que oren por usted, tienen su pastor, usted tiene los oficiales. Que vamos a hacer vigilia clandestina, que la iglesia no conoce. Todo eso está fuera de orden. Y eso ocurre siempre en las iglesias pentecostales carismáticas, que no solamente pentecostales, la iglesia carismática. Siempre hay alguien que no está conforme con. Eso va a ocurrir en todos los lugares. Vamos a mantener la verdad de Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a mantener la libertad que nos da el Hijo de Dios, Juan 8:36, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que este weekend seguiremos mañana, más o menos esta hora, para seguir platicando con cada uno de ustedes y darle una rendición más de esa palabra del Evangelio que nos enseña Jesús. No estemos juramentando, no nos estemos comprometiendo. Si usted jura que llegó el momento donde la persona no le está creyendo lo que usted está diciendo. Entonces, si no está creyendo lo que usted está diciendo, usted ha perdido su credibilidad. Significa que hay que trabajar para volver de nuevo a tener credibilidad de usted como ser humano, como persona. 646-755-1290 es mi número celular. 646-755-1290. Usted me puede llamar si quiere tomar alguna terapia personal conmigo. En mi oficina yo la tengo aquí en la parte de atrás de mi casa. Tengo 11 libros que están aquí también, que usted puede venir cuando venga a su terapia y puede comprar esos libros, o el menú que yo tengo de todos los libros y la conferencia de salud mental. Hay como 80 conferencias de salud mental en CD de 80 minutos. Yo sé que los CD ya no se están usando mucho, pero algunos tienen todavía, que lo pueden poner y disfrutar de esa conferencia. Cómo mantener la autoestima saludable. Cómo conocer los síntomas de depresión. Cómo conocer las enfermedades psicosomáticas, mentales, que enferman en la parte física del cuerpo, el soma, que es la palabra griega para cuerpo. Así que me llama o me escribe al nicanor55@gmail.com. nicanor55@gmail.com. Me dice: doctor, envíeme el menú, que quiero ver todos los materiales que usted tiene, y con mucho gusto le vamos a servir. Bendiciones.